Con la caída en los precios del petróleo, ¿cómo se preparan los países miembros de Petrocaribe ante un posible ajuste de la relación con su proveedor, con Venezuela? Lo analizamos. Peter Phillips, el ministro de Finanzas y Planeación de Jamaica, confirmó este jueves al diario The Gleaner que recibió propuestas de instituciones para comprar la deuda que Jamaica tiene con Petrocaribe, unos $3.000 millones. República Dominicana, el mayor receptor de crudo de Petrocaribe, estaría en situación similar. La prensa internacional reporta que su deuda, unos $4.000 millones, sería vendida con descuento a Goldman Sachs. ¿Por qué? Venezuela está buscando dólares para paliar el efecto de la caída en el precio del crudo sobre sus ingresos, y esta sería una opción. En San Vicente y las Granadinas, la asesora para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional se dijo preocupada con la urgencia de entender y mitigar el impacto de un ajuste en Petrocaribe sobre estos países. Con casi 10 años de vida y 18 miembros, Petrocaribe les ha permitido comprar crudo y derivados a descuento y pagar a plazos y bajas tasas de interés. Un beneficio que les ha permitido enfocar recursos públicos a programas sociales, de alimentación a los más pobres en Haití, renovación de escuelas públicas en Jamaica, subsidios eléctricos y al gas en Barbuda. Por ello, cualquier ajuste en Petrocaribe tiene implicaciones. Sobre esta situación nos amplió el director para el hemisferio occidental del FMI, Alejandro Werner, desde Washington. Pues básicamente Petrocaribe es un acuerdo multinacional a través del cual los países miembros reciben financiamiento concesional, o sea, subsidiado en sus compras de petróleo a Venezuela. Básicamente reciben un financiamiento a 20-25 años por aproximadamente el 50% de la factura petrolera a tasas de 1 a 2%. Hay 17 países aproximadamente miembros de este acuerdo y para algunos no es muy importante el financiamiento que reciben a través de este esquema y para otros es muy importante. Ese es básicamente el acuerdo. Venezuela ha tenido este acuerdo y acuerdos similares con los países de la región por mucho tiempo. Y es un acuerdo importante para algunos países de la región. Ustedes han realizado eventos, declaraciones e incluso los países que se han visto beneficiados en las últimas semanas sobre la necesidad de empezar a revisar cuáles van a ser los efectos de que Venezuela, necesite ajustar por necesidad, porque no tiene otras opciones, estos acuerdos con los países, aun cuando las autoridades en Venezuela dicen de momento que no. ¿El escenario sería el de total quiebre con Petrocaribe por parte de los países o un eventual aumento en el costo de ese financiamiento? Yo creo que básicamente puede haber muchos escenarios. Venezuela ha dicho claramente que va a mantener estos esquemas, pero dada el deterioro de la situación en Venezuela, la posibilidad de que disminuya este financiamiento concesional o el subsidio sea menor, etcétera, presenta riesgos, vulnerabilidades para los países que dependen de manera importante de este financiamiento, y en ese sentido los países tienen que ir llevando a cabo medidas para disminuir su dependencia del financiamiento proveniente de Petrocaribe o generar márgenes de maniobra en caso de que se presente esta situación de reducción del financiamiento o desaparición del financiamiento, tener medidas para disminuir la necesidad o financiamiento alternativo, en donde entra, digamos, tu comentario, por ejemplo, para países como podríamos tomar República Dominicana, Jamaica, etcétera, que han salido a los mercados financieros recientemente, han colocado deuda en los mercados financieros a tasas de entre 5 y 8% versus una tasa de 1 o 2% en Petrocaribe. Entonces, obviamente, sería un financiamiento más caro. Otras opciones sería trabajar con los organismos multinacionales, como puede ser el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, tanto el Fondo Monetario Internacional, pero esas son las opciones que van a enfrentar los países en caso que se presente una disminución o una desaparición de este financiamiento. No podemos soslayar tampoco el hecho de que en un ambiente de precios más bajos del petróleo traería un beneficio interesante para los países. ¿Cuáles son los límites de ese beneficio? ¿Hasta dónde se acerca el beneficio? No necesariamente a los consumidores, Alejandro. Claro, Gabriela, como tú dices, todos estos países son países importadores netos de petróleo y obviamente, si bien se pueden ver afectados en una eventual reducción
del esquema de Petrocaribe se están viendo beneficiados por tener que pagar mucho menos por el petróleo que importan. Parte de esta reducción en el precio del petróleo en aquellos países en los que hay un esquema totalmente libre de determinación de precios de la gasolina, electricidad, etcétera, se deberá ir reflejando en los precios al consumidor. Y en otros países, por ejemplo, si son empresas de gobierno las que distribuyen la gasolina, por ejemplo, dependerá de la fijación de precios que hace el gobierno y en cuyo caso parte de la reducción en el precio del petróleo se podrá reflejar en una reducción en el precio de la gasolina, en otras instancias se verá reflejada en un incremento en las utilidades de estas empresas o en una mejora en las finanzas públicas en caso que los subsidios que estaba otorgando los gobiernos en la venta de gasolinas o en la venta de electricidad se vayan eliminando. Entonces dependerá país por país, pero claramente en promedio, si tú ves en el Caribe, la factura de importación de petróleo va a bajar entre 0.5 del PIB y 1 del PIB, y en algunos casos hay países que podrían llegar a ahorrar hasta 3 puntos porcentuales del producto debido a la reducción en el precio del petróleo. En los assessments, las evaluaciones que ustedes hacen de sus países miembros en esa región, Alejandro, cuando hablamos de que está este ambiente de precios bajos, uno se pregunta cómo toma a las economías, cuál es el diagnóstico en este 2014 de cómo toma a las economías de esa región esta situación. Tú hablabas de los desequilibrios que se pueden generar en balanza de pagos. Yo me pregunto cuánto, pese a un ambiente de precios bajos del petróleo, los países estarían en condiciones de pagar y de tener una transacción normal y directa con otros proveedores de petróleo. Mira, yo te diría que sí. Yo creo que el tema del suministro del petróleo en un entorno de exceso de oferta, que es lo que ha generado principalmente la caída en los precios del petróleo, no debería ser difícil. En caso de que necesiten encontrar fuentes alternativas de petróleo, como te digo, Venezuela ha refrendado su compromiso, tanto en la parte de financiamiento como la de suministro de petróleo, pero si estás planteando ese escenario, yo creo que no sería difícil en un entorno de abundancia de oferta lograr hacer el cambio de oferente. Obviamente puede haber factores técnicos, pero claramente creo que el principal problema es en caso que se materialice una reducción en el financiamiento, conseguir fuentes alternativas. Y como comentábamos otro día platicando contigo, hay países que han comenzado a tomar medidas. En el caso de Haití, por ejemplo, se han reducido algunos subsidios energéticos, se han mejorado las finanzas públicas y varios países en la región han ido acumulando mayores reservas internacionales para construir ciertos colchones ante la eventualidad de una reducción en el financiamiento. Queda en puntos suspensivos el hablar de la alta dependencia de un solo proveedor como una de las lecciones, quizá, una duda que se queda ahí en el tintero, y la otra también, Alejandro, el momento de desarrollar fuentes alternativas de energía para estos países de la región y reducir la vulnerabilidad. Gracias por este análisis. A ti, Gabriela, muchas gracias.